Como dice la miniatura, hoy vamos a ver navajas que no estuvieron a la venta, solamente se pudieron comprar por el canal corporativo. Se trata de modelos publicitarios para farmacéuticos y médicos. Estos modelos no se sabe quién los diseñó, no se sabe mucho de su historia. Lo que sí podemos es ir a ver... Acá tenemos esta caja con una navaja bastante rara. En este caso la llama Cut and Pick Red Box. Algo así como cuchillo de corte y recogida. Y acá tenemos un número identificador 7931 Box. Vamos a abrirla y obviamente es una navaja de una capa, al igual que la Escort, al igual que la Jet Setter, otra navaja de una capa con una anilla. No tiene publicidad, por eso les decía que es bastante rara. Lo normal es que sea publicitaria y en otro color, ya les voy a mostrar bien. Y vamos a ver las pocas herramientas que tiene. Vamos a decir que tiene anilla, la hoja de corte con 4 líneas. Y acá tenemos la hoja de corte y recogida, en este caso, otras veces se la llama pela naranja. Y estas son todas las herramientas que tiene, aparte de la pinza y el palillo. Vamos a llevarla a la balanza del dealer a ver su peso. Balanza en cero, colocamos y tiene un peso de 15.4 gramos. Vamos a ver más navajas de este tipo gracias a las fotos del ingeniero Eduardo Díaz, que por ahora mandó fotos, pero ya había mandado una Dog Bone que salió en cortos. Bueno, como les decía, vamos a seguir con estas navajas. Si quieren ver la colección del ingeniero, tienen que poner en Instagram Victorinox Collector. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Sigamos. Este es el cuchillo de farmacia, que realmente es el que se llama así. El otro, si recuerdan, es cuchillo de corte y recogida, el rojo. Y acá podemos ver en amarillo el cuchillo de farmacia, que tiene en la cacha frontal la leyenda Pharmacy Knife. Y en la parte posterior, el medicamento que se estaba publicitando. Otra navaja de la misma categoría, pero que cambia la configuración porque va a tener una hoja normal y la otra Wharncliffe, o la llama cuchilla de emergencia en este caso. Y en la cacha delantera va a tener la leyenda Physician Knife, y en la cacha posterior también el medicamento publicado. Otra navaja de estas publicitarias es el Pharmacy Knife, que acá el ingeniero nos muestra, que lleva la cacha roja adelante y atrás el producto publicitario. Pero esta navaja es de 2 capas. Entonces tendría que hacerla más adelante, pero la sumamos en esta tipología. ¿Qué es lo que tiene de esta navaja diferente? Que al cuchillo de farmacia, el Pharmacy Knife, le suma una tijera. Con esta tijera ya es una 2 capas, como les estaba diciendo. La sorpresa con este modelo es que mi amigo Alex de Liafbic fue quien bautizó
esta navaja con ese nombre porque no tenía nombre esta navaja. Y podemos ver en su página una hermosa color anaranjada. La vemos de un lado y del otro, cosa que veamos de dónde sale el nombre. Y con esto cerramos estas navajas publicitarias. Hubo modelos como estos que fueron hechos para ser publicitarios. Es el caso de la Walther, la Mauser, la Brookstone, que podés verla en este video. Y en este video podés ver una navaja que fue exclusiva para una sola marca.